Él es la casa de Dios. Y la Biblia dice que por nuestra unión con Él en su muerte y resurrección, venimos a ser esa casa, la cual casa somos nosotros. Eso está en Hebreos 3:6. Ignoraos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, somos esa casa. Así que cuando dice manifestado en carne, nos habla de una continuidad a través de nosotros. Pero en la segunda, Él fue justificado en espíritu. Y eso también tiene que ser aplicado a la iglesia. ¿Qué significa eso? El hombre de Gadara tenía 2000 demonios, vivían en las tumbas. Y Jesús vino y Él se acercó a Jesús diciendo: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Cuando leí eso, yo dije, ¿por qué Él no se quedó en los sepulcros, sino que quería ser molestado por Jesús? ¿Por qué fue hacia Él? Pero me di cuenta que no eran los demonios, sino el hombre que quería ser liberado. Los demonios tuvieron que encarar a Jesús. Ahora, cuando leo acerca de Jesús, el Hijo de Dios, justificado en el Espíritu, ¿qué significa esto? La justificación del Señor Jesús es que Dios lo levantó de los muertos. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:18, hablando de Cristo, dice que ha sido crucificado en carne y vivificado en el Espíritu. Cuando en relación a esa muerte, Dios intervino y levantó de los muertos, Dios lo justificó. Esto es justificación. Él estuvo en un lugar con Dios donde todo pecado y el juicio que Él voluntariamente sufrió fueron puestos de lado por su cruz. Él tomó mi pecado y tu pecado, sufrió esa cruz y luego Dios lo levantó y fue justificado. Por esa razón la Biblia dice que Él es justificado y es llamado Jesucristo el justo. Esta justicia no era la que Él tenía por naturaleza, más bien era la justicia, la santidad que era suyo, el haber sido hecho un hombre y hecho pecado, y el haber llevado este pecado y juicio para que Dios pudiera ser justo y aquel que justifica a todo aquel que cree en Él. ¿Dónde encontramos resurrección en Juan 1:17? En el versículo 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, repito, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En Juan 17:2 no hay vida eterna excepto sobre la base de que Cristo ha resucitado. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:14. No hay vida eterna aparte de la resurrección. Y Él hablaba de ella como si ya había resucitado. Juan seguido en el capítulo 17 de Juan, el Señor usó esa frase: a lo que tú me diste. Jesús le dio 3 cosas a lo que el Padre le dio. En el versículo 2, Él les dio vida eterna. En el versículo 6, Él les dio revelación del nombre del Padre. Y en el versículo 8, Él les dio la palabra de Dios. Él habla como si esa resurrección ya hubiese ocurrido, justificado en el Espíritu. Es la vida eterna. La vida eterna es el fruto de su muerte y resurrección. Sin esto no hubiese podido haber vida eterna. No se podría hablar de vida eterna si la muerte no hubiese sido destruida. Cristo no solo destruyó la muerte, sino que destruyó al que tenía el poder de la muerte. Y en su resurrección Él probó esto. Así que aquí tenemos la dádiva de la vida eterna. Esta vida es nuestra. Es la base de que Cristo destruyó la muerte y entró por nosotros en la vida en la cual no hay muerte. Preguntamos, ¿cuál es el llamado de la iglesia? Ha sido levantada para mantener el testimonio en este mundo de una vida que ha vencido a la muerte.
Cada vez que un cristiano falla es porque está siendo vencido por la muerte. Pero tú y yo estamos acá para hacer ese testimonio. No estamos acá para hacer primeramente una obra grande. Estamos acá como testimonio que hemos recibido la vida que vence a toda muerte. Esto significa que debe de haber un pueblo santo, un pueblo que no sucumbe a las circunstancias, un pueblo que anda con Dios. En Juan 17, en el versículo 14 dice, el mundo los aborreció. En el versículo 15 nos ruega que no ruega que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Así que vemos el mal y también un mundo que nos aborrece, porque el mundo aborrece el testimonio de Jesús. Y cualquier persona espiritual te diría que en el texto eso es la muerte. Estamos totalmente rodeados de ello, pero el espíritu que venció a la muerte capacita al pueblo de Dios y Dios nos pide que seamos sacados fuera del mundo, sino que nosotros aquí mismos mantengamos un testimonio en contra de él. ¿De quién? De la muerte. Así que el desafío supremo de la fidelidad de la iglesia, de su misterio, de su vocación, es su condición, es el testimonio de que no está siendo y no debe ser vencido por la muerte, mantener el testimonio de Jesús. Pero mira, a la iglesia como un todo, hoy está siendo vencida por la muerte espiritual. Las cosas del mundo están entrando en la iglesia, lo cual es muerte. Esto nos dice que ella ha sido vencida por la muerte espiritual. Hay dos raíces a la palabra fe. Una es la palabra tensión y la otra dureza. En estas dos palabras tenemos la definición correcta de lo que es fe. El cristiano mundano siempre está en un doble lucha. En el mundo, pero no del mundo. Y luego, yo no soy lo que era, pero tampoco soy lo que voy a ser. Así que la verdadera fidelidad a Dios es que nos mantengamos como extranjeros en este mundo. Y yo estoy viendo una cosa extraña hoy en día. Hay una extraña criatura emergiendo en la religión. Y ese pueblo que se siente a sí mismo conservador, pero culturalmente son liberales, la muerte está obrando ahí. Han sido vencidos por la muerte espiritual. Y el testimonio se ha perdido. No permite que la palabra iglesia sea dejada de lado, sino piensas que es una entidad aparte de ti mismo. Y tú y yo debemos hacer una aplicación personal de todo lo que estás diciendo, porque si nosotros estamos en una unión viva con Cristo, entonces somos miembros de su cuerpo colectivamente. Nuestro testimonio debe ser que no estamos siendo vencidos por la muerte espiritual ni el mundo. Es algo triste cuando ves a los individuos perdidos, vencidos por la muerte. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. Si tú empiezas a permitir las cosas de este mundo en tu vida, en lugar de vencer a la mañana, si tú empiezas a permitir ese mundo en tu vida, serás vencido por la muerte. No todo el pueblo de Dios tiene la ventaja de reunirse colectivamente. Hay lugares en este mundo donde donde es contra la ley reunirse como iglesia. Estamos disfrutando de unas grandes bendiciones de Dios, pero hay partes del cuerpo por allá que son torturados, atormentados y no tienen la ventaja de reunirse colectivamente. Hay lugares en el mundo y países. En muchos lugares quizás están solos y no hay una vida espiritual donde están. Sin embargo, esa palabra es para ellos. Y para nosotros dice en Isaías 58, en la sequía tu alma será saciada. Cuando todo alrededor mío es muerte espiritual, no tengo que perder, porque Dios me ha dado esa vida. Yo no lo tengo porque pertenezco a la iglesia de Cristo. Yo lo tengo a causa de Cristo, de su testimonio. Así que donde sea que esté, o esté solo, o esté en una gran compañía, yo no tengo esa vida que ha vencido la muerte. Entonces no puedo vivir para Dios. Si esto es revelado como la voluntad del Señor, entonces admitamos la posibilidad de su realización.
y luego aceptamos el hecho de que es posible. Pongámonos a favor de esto. Si es posible para nosotros vivir así porque Él nos ha dado una vida que ha vencido la muerte, entonces no debemos de sucumbir ni al maligno ni a este mundo que nos aborrece, porque vivimos por una vida que ha vencido esto. Parémonos en ello. Lo que hemos dicho está muy de acuerdo con la carta de los Efesios y su revelación completa. Tú sabes que lo que dice en Efesios 1, 19 al 21, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice para con nosotros los que creemos. Nosotros debemos de mantenernos firmes a favor de esto, porque es el testimonio del Señor Jesús, justificado en el Espíritu. ¿Cuál es la justificación de la iglesia? Es que ella está plantada en la base de la resurrección, manifestando la vida resucitada. Este es el testimonio de la iglesia. Dice la Biblia también que fue visto de los ángeles. Después de su resurrección, Él fue visto por los ángeles. Entiendo que todavía estamos hablando acerca de nosotros como la iglesia, porque como Él fue en este mundo, así somos nosotros, justificados en el Espíritu, vistos de los ángeles. ¿Dónde viene esta conexión con la iglesia? Dice en la carta de los Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. Esta es una de las verdades más emocionantes de la Biblia, claramente visto por aquellos que leen la Biblia. No hay duda que la referencia acá, principado y potestad, incluye tanto a los ángeles caídos como a aquellos no caídos. Dios se está manifestando a sí mismo en una forma maravillosa a sus propios ministros, a sus ángeles, a través de la iglesia, Yo no puedo comprender esto, pero esta es una declaración muy clara que Dios está enseñando a los ángeles y a los poderes concernientes a su persona, como lo que Él hace en la iglesia. Cuando el enemigo trata de derrotarnos señalando cada error, siempre debemos recordar que hay un misterio mayor yendo hacia los ángeles a través de aquellos que caminan con Dios. Hay un misterio que la iglesia cumple, que vamos más allá de plataformas y predicaciones. Dios está haciendo algo a través de sus tratos con la iglesia aquí. Dice en 1 Timoteo que Él fue predicado a los gentiles. No necesitamos tomar mucho tiempo en esto. Él nos mandó llevar este testimonio a todas las naciones y a todo el mundo. Luego dice, creído en el mundo. Esto sin duda fue cierto en la vida del Señor Jesús. Juan 17:8 dice, porque la palabra que me diste le he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y el versículo 21 dice, esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay un creer de parte del mundo que es el resultado de que Él está en la iglesia y que Él a través de su presencia está trayendo a ella una unidad espiritual. La iglesia no va a ser creída hasta que haya una manifestación del Espíritu Santo en amor mutuo. Finalmente dice que fue recibido arriba en gloria. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Quizá eso sea tan lejos como no sea tan lejos como tú piensas o nosotros pensamos. El clamor de nuestro corazón debería ser, ven Señor Jesús. Va a venir un día donde toda la maldad va a ser sacada de este cosmos. No va a haber
más guerra, no va a haber más odio, no va a haber más pecado. ¿Qué día? ¿Qué tal época? Dios está trayendo los consejos de los hombres a nada. Pero el consejo de Dios dice que su palabra permanece para siempre. En los consejos eternos de Dios hay una cosa ya determinada. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ser recibidos arriba en gloria será también nuestro gran gozo, nuestra gran bendición y eso es lo que estamos esperando. En conclusión de este capítulo y de esta enseñanza, es que debemos de mantener el testimonio de Jesús, individual y colectivamente. Debemos de mantener el espíritu de resurrección. Debe de ser manifestada la vida en la iglesia, en nosotros. Debemos de ver el amor de Cristo, el vínculo perfecto, el amor en nosotros. La iglesia debe de tener testimonio y nosotros también. Si nosotros mantenemos el testimonio de Jesús, estamos logrando vencer al mundo, a la muerte y a Satanás, porque ya Cristo lo venció. Debemos de mantener la unidad, de estar sujeto a la palabra y al Espíritu. Vivir la palabra y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Desde de adentro hacia afuera, debe de comenzar esa transformación. No estoy hablando nada más del fruto del Espíritu, hermano. Estoy hablando de que debe ser manifestada la vida, la luz en nuestras vidas y en la iglesia. Porque donde está la luz hay vida, y donde hay vida está la luz, está el Señor Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Dios les bendiga.